Samuel, ¿qué estás haciendo? Pues regulando la emisora para que nuestros chicos nos oigan perfectamente. Y antes de un reto, ¿tú cómo te preparas? Bueno, pues intento visualizar un poco a lo que me voy a enfrentar y a partir de ahí encomendarme un poco a la intuición. Oro olímpico en Pekín, ¿qué significa eso para ti? Pues tocar el Olimpo, yo creo que es a lo máximo que aspira un deportista, porque yo creo que la Olimpiada sobrepasa a tu propio deporte y es un evento también muy social. ¿Cuál ha sido tu etapa reina? Yo creo que toda mi carrera deportiva. Y fuera de ciclismo, ¿cuál ha sido tu etapa reina? Ser padre y poder formar una familia y educarla pues como a mí me gusta, sobre todo basado en los valores del deporte. ¿Y cómo te desplazas a diario? Cuando vas a la sede de MMR, A veces en bici y otras veces en coche. ¿entrenas todos los días? Intento practicar deporte casi todos los días, sobre todo cuando no llueve. Por cierto, ¿cómo es lo de tener una estatua de ti mismo en Oviedo? ¿Te saludas cuando pasas por ahí? La miro y digo, jolín, qué joven estaba hace unos años. ¿Y qué es más sacrificado? ¿Estar encima de una bicicleta o formar a las nuevas generaciones? Todo tiene su cosa. Formar las nuevas generaciones, sufres yo creo que por ellos, pero cuando estás tú encima de una bicicleta, pues sufres por ti. Yo creo que todo tiene su aquel. ¿Cuál es tu plato favorito? Quizás la fabada y la pasta. Y cuéntanos una cosa que nadie sabe de Samuel Sánchez. Si la cuento ya lo sabría todo el mundo, o sea que no se puede decir. It can only get better.